Hola, Hola, este, a ¿qué ver, tal? ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Sí, muy bien. Bueno, tú te van a pillar los ¿Qué? que te pillan a ti en tu cara los. Ah, sí, ya. Pero ya hay gente. ¿Qué tal? Muy bien. Nada, aquí de confinamiento en Murcia. Tú estás en Sevilla, ¿no? Sevilla, Sevilla. Sevilla confinada. Pero bueno, bien confinada, es un buen lugar para estar confinado, aunque sea solamente por la belleza de lo que se Bueno, ve. ya tenemos Así que gente unida. Tenemos ya unos cuantos que se han unido. Vamos a esperar dos sí, minutillos, que quedan 3 o 4 minutos, pero bueno, de momento los vamos saludando. con lo que bien, porque la cámara, a ver, bueno, ya, más o menos. Lo que voy a quitar, no sé si no, yo creo que se va a ver bien. Aquí estamos al oeste y vamos a tener Sí, luz todavía bastante, bueno, bastante alto. yo creo que Así se ve que bien. Vamos, yo te veo bien desde aquí y supongo que la sí, gente que nos está viendo nos yo ve te bien veo también. muy guapo, Marco, muy guapo. Bueno, con ganas de salir ya. Bueno, yo salí ayer, ¿eh? Tú Ustedes se me saliste han porque pasado que tienes niños. de criaturas menores de 12 años. Yo Ujú. salí ayer, con mucha Bueno, prudencia, eso sí. eso sí, mucha prudencia, nada de corrillos, ni padres, ni amigos, ni nada. No, a las personas que me encontré por el barrio, pues las saludé con una distancia prudencial. Así que nada. Pues cuando tú digas, empezamos, Pues esperamos un poco a que. sí, queda un minutillo, 2 minutos para las Sí, 7, pero bueno, sí, sí, pues esperamos si acaso, y sí, voy a ir cerrando los distintos aparatejos por aquí para que no vayan sonando uno va, y otro. Así que estupendo. Bueno, a ver qué tal cuando nos desconfinan a nosotros también. sí, Ayer, y cuando nos dejan viajar al Parlamento, que eso va a ser más largo todavía. no, es que ahora no se ven aviones, ¿no? Yo que Que vuelo. los únicos aviones, yo que miro, o sea, ahora mismo estoy mirando a la ventana, ¿no? Miro a la calle, aquí en mi lugar de trabajo, casero, y los únicos aviones que he visto son aviones militares en estos días. Así que está claro que no, vamos, que no hay tráfico aéreo apenas, vamos. Bueno, a ver si poco a poco. Bueno, yo si quieres, son ya las 7, si queréis, empezamos. O Sí, ¿no? Y así paramos vale, pues nada, hay un para montón de gente aplaudir a que se ha los unido ya. sanitarios. Tenemos 10 personas ahora mismo unidas con nosotros, pues los saludamos a todos. Y esta tarde queríamos charlar un rato. Lina y yo somos eurodiputados del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, del grupo de los socialistas y demócratas. Y Lina está en la comisión que lleva los temas de investigación y yo estoy en la comisión que lleva los temas de educación y cultura. Y queríamos, bueno, hablar esta tarde sobre cuál es la repercusión que está teniendo toda esta crisis del COVID en los temas de educación y de investigación y bueno, y ver también cuáles son las alternativas que está planteando y las soluciones que plantea la Unión Europea. Como me han pedido por aquí, voy a saludar, ya he saludado antes, pero algunos os habéis unido un poquito más tarde. Saludo a todos los que os habéis unido, ya tenemos ahora mismo 12 espectadores y empezamos ya, si queréis, Sí, directamente. Vale, perfecto. pues ¿queréis que empezamos con, empiezo yo hablando un poquito de qué es lo que está pasando con la educación y parece que esta crisis es solo sanitaria, pero no es una crisis solo sanitaria, es una crisis que va a llevar una económica y social muy potente. Y parece también a veces que estamos hablando de qué es lo que va a pasar a futuro con la variable económica y social y nos olvidamos de qué es lo que está pasando ya con temas de educación. Y resulta que los temas de educación, ahora mismo tenemos a millones de escolares en todos los países de la Unión Europea confinados,
que no están atendiendo a sus clases de manera presencial y que están, a ver, me dicen que se nos escucha con eco, porque se oye la voz de Lina detrás cuando yo digo, no sé muy bien cómo. Pero yo estoy callada. Ya, sí. No sé si es por los micros o algo. Eh, voy a intentar hablar más despacio, quizás, porque es que yo también lo oigo como una reverberación, pero no sé muy bien debido a qué es. Pero yo lo que puedo hacer es intentar ponerme los cascos. Si, no sé si eso va a ayudar, pero lo que pasa es que tengo muy poca batería Sí. y, este móvil carga por el mismo, o sea, Mira a ver si carga o sea, a ver si puedes oír los. Ah, ¿ahora mejora? A ver, ahora ya se me oye con reverberación o ya no. Yo te digo igual. No sé, a ver qué Vale, dicen. yo ya no oigo la reverberación, yo ahora oigo bien. ¿Tú me oyes bien? Vale, yo ahora oigo bien. Yo te digo bien, lo que pasa es que en un rato lo mismo tengo que volver a cargar el móvil, porque con tanta Vale, videoconferencia que tenemos, lo tengo frito al móvil, vamos. vale. Nos De... dicen que ahora bien, nos dicen que ahora se oye Vale, bien. Vale, venga, perfecto, pues muy bien, vamos adelante. Pues lo muy que bien. estábamos comentando, que estamos teniendo muchos problemas con la educación. ¿Cuáles son los principales problemas? Bien, los alumnos desde todos los niveles, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, hasta el doctorado en las universidades e incluso el posgrado, han dejado de tener la educación presencial y están teniendo la educación a distancia. ¿Eso qué genera? Pues genera, para nuestro entender, unas brechas de desigualdad muy potentes por varias circunstancias. Primero, porque no son las mismas circunstancias de confinamiento las que tienen todos los alumnos y todos los estudiantes que están en sus casas. Hay estudiantes que tienen entornos domésticos que facilitan poder hacer seguimiento de clases a distancia y hay estudiantes que no. No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades económicas para hacer seguimiento a distancia. Hay muchísimos estudiantes de todos los niveles que no tienen conexión estable a Internet, que no tienen ordenadores, que no tienen tablets, que tienen que pedir prestado a los vecinos, al padre, a la madre, que no tienen buenas conexiones y que no pueden y que no tienen capacidades informáticas. Y luego, por el otro lado, por el lado de la infraestructura educativa y de los profesores y de los centros, tenemos también bastantes problemas. Y es decir, tenemos muchos centros que no están adaptados a educación online en todos los niveles, incluso algunas universidades que están teniendo muchos problemas. Y el profesorado está haciendo un esfuerzo enorme e ingente, pero muchos de ellos no tienen la formación y la cualificación para metodologías docentes online. Yo he sido profesor un montón de años, igual que Lina, y somos profesores, porque eso no se deja nunca, y sabemos que no es lo mismo dar una clase presencialmente con 40, 50 o 100 estudiantes o 15 en una sesión más de tutoría o de seminario que estar frente a una pantalla de ordenador dando contenidos, suministrando contenidos, no viendo la reacción del alumno o de la alumna al otro lado de la pantalla y sin saber lo que hay. Por lo tanto, a nosotros lo que más nos preocupa y el efecto que está teniendo en la educación es esa desigualdad que se puede estar aumentando, porque esas desigualdades se reducen en el entorno educativo. Cuando hay clase presencial, todos los alumnos de una extracción o de otra tienen la misma atención, todos tienen la misma metodología y todos tienen las mismas posibilidades de aprendizaje, mientras que cuando nos vamos a los domicilios y estamos confinados ya 50 o 60 días que podemos llegar a ello, podemos acrecentar la brecha social. Eso por un lado. Luego hablamos de qué medidas va a implantar la Unión Europea. La Unión Europea no tiene competencias como tal en el entorno educativo, son competencias de los estados, pero estamos pidiendo que en el plan de recuperación europea, ese famoso Recovery Plan del que tanto se está hablando, existan partidas especiales para el entorno educativo, sobre todo para estas dos últimas cosas que he comentado al principio, para que los centros mejoren su infraestructura, y eso serían fondos FEDER, fondos estructurales, fondos de cohesión, que hagan que todos los centros tengan capacidad digital y también para la formación del profesorado. Eso podría ayudar a minimizar la brecha social.
y también, por otro lado, y eso ya lo cuenta Lina mejor, también estamos pidiendo que haya acceso a las tecnologías digitales en todos los estudiantes de toda la Unión Europea con independencia de sus capacidades económicas. Sí, bueno, bueno, totalmente de acuerdo contigo y en la línea que estamos pidiendo. De hecho, desde nuestro grupo, desde el Grupo Socialista, metimos precisamente una enmienda a esa resolución del Parlamento Europeo recordando la importancia de la educación y de la brecha que se podía estar generando, sobre todo muy vinculado, pues como bien dice Marcos, pues a esa brecha también digital, ¿no? Que implica, como muy bien ha dicho, esa inversión en infraestructura, que no solamente no nos referimos solamente a los centros educativos, sino que haya realmente cobertura también en todos los ámbitos, una cobertura suficiente, ¿no? Ahora estamos ya entrando en las pruebas del 5G, que realmente van a favorecer mucho esta inmediatez o el desarrollo de cualquier actividad en el ámbito digital, pero claro, tiene que llegar también a zonas rurales, y tiene que llegar también bueno, pues a todas las familias, ¿no? Y como también decía, pues que tengan esas infraestructuras y que tengan también esa preparación digital, tanto el profesorado como el alumnado, como también los padres, ¿no? Porque no solamente se crean desigualdades vinculadas con que se tengan o no ordenadores, que por supuesto que se tengan o no se tengan tablets, porque móviles prácticamente tiene todo el mundo, pero no ordenadores o ordenadores suficientes para que todos, digamos, las criaturas o todos los miembros de la familia puedan ir siguiendo las clases, sino, bueno, que también tengan una formación que puedan ayudar a sus hijos, sobre todo, bueno, pues a los que están en edades que más lo necesitan o los que necesitan más esas ayudas, bueno, pues a seguir las clases. Y obviamente España, que es un país que viene digamos, sobre todo en el sur, ¿no? Nosotros los dos somos del sur, de Murcia y de Andalucía, pues viene de unas tasas de analfabetismo y de unos niveles educativos en el pasado muy bajos, y bueno, que eso se refleja todavía en las oportunidades y las capacidades que tiene la familia. Y sin duda en eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando mucho. La Unión Europea también está trabajando, digamos, en otro salto. Nosotros llevamos también en nuestra comisión los temas digitales y es en hacer, digamos, pues esa digitalización de la educación, digamos, algo mucho más comprensivo, mucho más amplio, y que incluye una cosa muy importante, que es también, yo en esto, que lo veo en el día a día con una niña de 9 años, ¿no? La alfabetización digital. Porque no solamente, digamos, tenemos que tener las capacidades técnicas, sino también aprender y sobre todo enseñarle desde los más pequeños, pero también a los más mayores, al uso de esa tecnología, al uso de esas redes, porque si no, bueno, pues estamos a un paso de generar individuos que no... bueno, pues que no aprendan también nuestros valores democráticos, nuestros valores europeos, nuestros principios fundamentales, y que, bueno, pues que se crean de manera crítica las fake news y toda una serie digamos, bueno, pues de información que está en Internet y que no siempre es la mejor información, ¿no? Entonces hay que avanzar muchísimo, no solamente en la puramente educación digital, sino también en esa alfabetización digital de toda la población, bueno, pues que vaya desde los más pequeñitos hasta los mayores, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotros en la universidad, como decía Marco, llevamos muchos años de profesores universitarios, sabemos el esfuerzo que implica, que no es lo mismo dar una clase presencial, obviamente, que una clase online, pero también, bueno, pues que ahí también se generan muchísimas desigualdades, ¿no? Entre nuestros estudiantes, ¿no? Y me han llamado a alguien, me parece que soy yo. Voy a... Mira que... no sé cómo pararlo, Marco. Esto es bueno, pues, el directo. que ha habido desde que entramos en la Unión Europea. Perdón. No pasa nada, estas son las cosas del directo. Es muy mayor y por mucho que le haya dicho que no llame, no, lo siento muchísimo.
Bueno, pues lo que estaba diciendo que tú has hablado de las universidades y otro de los problemas que estamos teniendo ahora mismo y que el otro día estuvimos precisamente reunidos con el presidente de la Asociación de Estudiantes Erasmus Internacional en España, Mm, es todo lo que han sufrido este año los intercambios Erasmus, sobre todo los de larga duración y las becas Erasmus, ¿no? Se ha hecho una encuesta, la ESN, la Asociación de Estudiantes Erasmus, ha hecho una encuesta entre todo su colectivo y prácticamente la mitad, más de la mitad de los estudiantes han tenido problemas con el seguimiento de sus becas, con poder estar en sus lugares de destino, poder quedarse. Han tenido también muchos problemas de atención en sus universidades para cambios de convalidaciones y volver al punto de origen. En definitiva, este segundo semestre o segundo cuatrimestre, según lo llaman unas universidades u otras, está siendo un cuatrimestre, pues no digamos que perdido para los estudiantes Erasmus, pero en el que se ha perdido muchísimo, muchísimo la capacidad del gran potencial que tiene el programa Erasmus. Son muchísimos los estudiantes que han tenido que volver mm. y que pierden, que por lo tanto pierden, este año pierden esa experiencia, los que vuelven y los que se quedan que dejan de recibir estudiantes Erasmus. Por lo tanto, Y, otra de las y cosas, y ya termino aquí este bloque, que vamos a pedir es que haya un refuerzo para el presupuesto del año que viene, que haya un refuerzo de las becas Erasmus, de manera que de alguna manera se puedan recuperar aquellas que no se disfrutaron o que se disfrutaron parcialmente durante el confinamiento. claro, pero fíjate que hay una encuesta, eh, porque una de bueno, de las cuestiones que llevamos desde la Comisión ITRE, que es la innovación, hay unas KIC, se llaman las comunidades de innovación y de conocimiento, que digamos, ponen en unión, bueno, pues empresas, startups, universidades, digamos, para avanzar en la innovación, pero también en una formación muy específica con doctorados industriales, con alumnos de máster que están vinculados con la innovación y ahí, desde ahí se han hecho unas encuestas y salía que prácticamente 2/3 de los estudiantes que tenían pensado estudiar fuera el año que viene dentro de los países europeos van a posponer su Un año más. un año más. Claro, porque todavía hay muchísima incertidumbre y la gente necesita, los chicos necesitan y las chicas necesitan organizar su vida un poco más, ¿no? Entonces el impacto puede que en el curso que viene sea todavía incluso mayor, en parte porque hay algunos países que están pensando no retomar las clases presenciales, algunas universidades hasta enero, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Entonces, claro, alumnos que vengan de fuera y dicen, bueno, ¿para qué me voy a ir a un país si la cultura, digamos, la oferta cultural está cerrada, si gran parte de la oferta de ocio también, si no voy a poder tener tampoco clases presenciales, que las podría hacer desde mi propio país? Entonces, frente a esa incertidumbre, y eso, bueno, pues para las trayectorias educativas y vitales de esos estudiantes es un impacto muy grande, pero también un impacto para las universidades que ya han hecho unos esfuerzos muy grandes también para bueno, pues adaptarse a bueno, pues a ese mundo de idas y venidas de Erasmus, ¿no? Entonces quizás hay que pensar la manera de reforzar el presupuesto y la manera de repensarlo que sea una manera flexible, ¿no? Y muy vinculada con las oportunidades, perdón, digamos, con la situación real que haya de demandas de estudiantes, ¿no? Es preocupante, es muy preocupante, pero daremos He dejado de respuesta, oírte. ¿no? ¿Qué? A ver, que he dejado de oírte. ¿A mí? Sí. ¿Has A ver, dejado de ahora te oírme? oigo otra vez. No, ¿Sí? ahora otra vez. ¿Y dónde me has dejado de oír? No, bueno, estaba simplemente diciendo lo del año próximo, que en Sí, muchos ha sido casos. justo al final, no, justo al final. Ah, vale, bueno, que me parece que bueno, que también es un impacto, bueno, pues también para ciudades, por ejemplo, universitarias, que también viven de esos alquileres de universidades, en fin, es un impacto en las vidas y en los proyectos de estos chicos, pero también para las propias universidades incluso para la economía de ciudades muy universitarias, ¿no? Sí,
Realmente, como hemos hecho el repaso casi desde abajo hasta arriba, ¿no? Tenemos un impacto muy potente, ¿no? Muy potente Mm, en la educación. Y además, uno de los comentarios que había antes estaba hablando, que no hemos hablado de eso, sobre la educación infantil, que la educación infantil, la educación a distancia es prácticamente imposible y ahí se está sufriendo muchísimo y, bueno, 0 a 3 no es obligatoria, pero 3 a 6 que es absolutamente obligatoria y que es la que monta, configura la personalidad ya de los niños para entrar a la enseñanza ya realmente a la primaria, donde empiezan a dar contenidos, ahí se está sufriendo mm, muchísimo, ¿no? Entonces, 0 a 3, 3 a 6, toda la primaria, toda la secundaria, todos los problemas que hemos hablado de la desigualdad social. La desigualdad social es lo que más nos mm. preocupa. Ahora, si quieres, podríamos hablar un poco de la Sí, parte de investigación y de las medidas que estamos proponiendo y de las medidas sí. que está planteando la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Mm, Consejo para poder, mm. digamos, mitigar o paliar los efectos de esta crisis. Sí, solamente un apunte pequeñito de la educación infantil, que además en muchos sitios en España hay partes concertadas. Hay, por ejemplo, aquí en Andalucía, bueno, pues no están recibiendo la parte del gobierno andaluz que se le han rebajado, con lo que nos podemos encontrar que muchas de ellas son pequeñas empresas bueno, pues que están en ese sector y que puede que cuando se acabe el confinamiento que tengan en muchos casos que cerrar o que no puedan afrontar, ¿no? Con lo que sería un problema también doble, ¿no? No solamente un problema educativo, sino aquí también un problema de tejido en este sentido empresarial, ¿no? Que también hay que preocuparse bastante. La investigación, pues mientras que en otras facetas, a lo mejor la Unión Europea, las distintas instituciones, sobre todo la Comisión, ha sido un poquito más lenta. La verdad es que en investigación, bueno, pues la Comisión se ha movido muy rápido y ya, por ejemplo, a finales de enero había establecido un fondo específico de digamos, un call, ¿no? Una convocatoria específica del Horizonte 2020, en principio solamente de 10 millones de euros para el COVID, en enero ya. Y luego, sobre todo, a lo largo del mes de febrero, pero sobre todo en el mes de marzo, ha ido, digamos, abriendo nuevas convocatorias de proyectos, también con iniciativas, también con el sector privado, sobre todo con la industria farmacéutica para la búsqueda de vacunas, también con una inversión en un laboratorio alemán que es el que lleva más avanzado la vacuna y que puede estar haciendo ya ensayos clínicos ya en el mes de junio. Este mismo fin de semana ha habido un hackathon precisamente de proyectos para el COVID y el 4 de mayo se va a hacer la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pues un acto para recaudar fondos precisamente para invertirlos en investigación, no solamente de tratamientos, tenemos investigación para vacunas, tenemos investigación de tratamientos y luego también se han orientado fondos del Consejo Europeo de Innovación para pymes y para startups y para empresas innovadoras que podían presentar proyectos vinculados con el COVID y, bueno, proyectos, digamos, sin ninguna orientación específica, simplemente que puedan ser usados para salir de esta crisis en los distintos ámbitos y, digamos, completamente abiertos. Cualquiera que crea que tiene una innovación que puede aportar, pues puede presentarse a esa llamada, ¿no? Fíjate que una de las experiencias más o sea, interesantes que se pueden abrir ahora, o sea, en el ámbito de la investigación y del desarrollo de la investigación, es la creación de nuevos software y plataformas de software para la propia educación a distancia, que está muy Sí. poco desarrollada, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado todos los profesores utilizando herramientas que están pensadas en general para empresas, como los Microsoft Teams, las videoconferencias y tal, pero no plataformas, todos los que de las universidades hemos utilizado las plataformas Moodle,
planteadas para la educación a distancia, pero lo que era otro concepto de educación a distancia, que eran los máster a Sí, distancia y los grados a distancia que eran no presenciales, pero de otra manera, pero ahora que se quiere hacer que la educación presencial se pueda dar también a distancia, que es distinto, es un concepto sí, mixto, completamente ¿no? De distinto. presencialidad a distancia, no nos encontramos con herramientas suficientes como para gestionar una clase, gestionar una hora o 2 horas de docencia y de interactuación con los alumnos, y yo creo que ahí se abre también un campo interesante de investigación y sobre todo más que de investigación, de desarrollo, de tecnología al Mm. servicio de la educación. Yo creo que ahí Sí, también bueno, se debería haber alguna línea propia de financiación de esos proyectos de innovación, más que de investigación, de innovación. sí, bueno, la comisaria María Gabriel, que la compartimos de alguna manera porque es la que lleva tanto educación como investigación y que en la legislatura anterior además llevaba temas de digitalización, ¿no? Pues el otro día, bueno, pues nos reunió a algunos, a mí por el tema digital y por el tema de la innovación, y precisamente, bueno, pues nos contó en el tema este de la innovación que están trabajando precisamente en ese proyecto de educación digital y que lo presentarán en teoría en junio. Y bueno, también la idea es llevar no solamente fondos, sino también, como hay ya distintas experiencias, además muy distintas, ¿no? Lo bueno de que en este caso la educación no sea una competencia europea, sino que sea de los Estados miembros, también nos pone, digamos, sobre la mesa un menú muy diverso de experiencias y de iniciativas que podemos, bueno, pues decidir cuáles son las que mejor pueden funcionar o la mezcla de cuáles pueden funcionar mejor. Y yo creo que ese es un conocimiento común que tenemos en Europa, y ahora lo que tenemos que hacer es, y en eso yo creo que estamos trabajando mucho también desde el Parlamento Europeo, por ejemplo, en el tema de ciencia, que lo conozco más porque es el que llevo más, por ejemplo, todo el tema del Open Science, ¿no? De la ciencia abierta, colaborativa, cooperativa, y creo que lo que está proponiendo la comisaria Gabriel va en esa línea también en torno a la innovación y la digitalización de la educación, bueno, pues hacerla, digamos, abierta, colaborativa y cooperativa y con recursos, ¿no? Desarrollando recursos también online que se puedan utilizar bueno, pues en los distintos niveles educativos, ¿no? Y claro, y poniendo dinero también de investigación para ello, también investigación e innovación. Si quieres podemos ver a ver si tenemos ahora mismo 18 Preguntas. personas atendiendo, si alguien quiere formular alguna pregunta, ya que hemos planteado los temas y hemos Mm. comentado un poco cuáles son los problemas y cuáles son las propuestas que estamos haciendo en las distintas comisiones y en el Parlamento en general y en las cartas a la comisión y tal, si alguien se anima, y hemos contestado algunas de las preguntas, alguna la que tenía que ver con educación infantil. Hemos contestado también la que tenía que ver con las plataformas de educación a distancia, pero si alguien se anima a hacernos alguna pregunta, nosotros estamos aquí encantados. Y si no, mientras seguimos hablando. Seguimos charlando. Sí, Pues nada, nadie una de se... las, nosotros como lo he comentado al principio, pero no estaba todo el mundo añadido en el recovery, en el plan de recuperación que estamos planteando, que es añadido, o sea, añadido para el desarrollo del plan de recuperación económica. Nosotros estamos planteando como 3 grandes bloques de inversión en la educación, de fondos, en educación. Uno para los fondos estructurales de los centros, para que los centros mejoren la infraestructura educativa, sobre todo las plataformas de educación a distancia y las plataformas de educación online. Otro para la formación del profesorado, que es fundamental, porque el profesorado se le está exigiendo muchísimo ahora mismo, pero no se le ha dado la formación necesaria para la educación online. Y otro para la desigualdad familiar, es decir, el acceso a las tecnologías de la educación dentro de cada tecnología de la comunicación, perdón, de Internet y de la capacidad de acceder y de tener dispositivos en las casas dentro de las familias, ¿no? También hay una brecha de desigualdad, y creo que había algo también puesto de la desigualdad del entorno familiar, ¿no? Es decir, hay padres que no tienen capacidad
o no tienen disposición o no tienen formación para colaborar en el desarrollo formativo de sus hijos si están todo el día en casa, si están en el entorno escolar, ese desarrollo formativo se hace en el entorno del centro escolar, pero en el entorno familiar ahí se produce una desigualdad más grande todavía, porque los estudiantes se encuentran con padres muy motivados, muy formados, muy capaces y que hacen avanzar a sus hijos con independencia de lo que esté suministrando el centro, y se pueden encontrar o con padres o con entornos familiares rotos, deprimidos, desestructurados, o simplemente muy estructurados sin ningún tipo de presión, pero sin capacidad o sin motivación para guiar a sus hijos en el aprendizaje formativo, más allá de la educación en valores, sino a la formación en matemáticas, en lengua, en conocimientos y capacidades básicas. Bueno, eso también es muy complejo porque fíjate que una de las cosas que está aumentando con el confinamiento precisamente es la violencia de género y la violencia hacia los menores. O sea que además el estar confinado está exponiendo a algunos de estos menores y a sus madres y a muchas mujeres pues a esta violencia, ¿no? Eso es sin duda una característica negativa de este proceso, y también ahí hay que decir que nuestro grupo socialista en el comité de FAN, que es el comité por la igualdad y los derechos de las mujeres, también hemos hecho una resolución, un documento en el que pues se piden y se están exigiendo pues medidas contundentes en esta línea, que también desde Europa pues se pongan más fondos, y también, por ejemplo, más fondos para recoger bien los datos, ¿no? También esta desigualdad de la que hablábamos antes, también es cierto que hay familias que tienen menos formación, pero también hay otra variable, creo que es importante, y ahora se está generando, yo creo que muchas tensiones en las casas, que también es la variable tiempo, porque esta crisis va mucho, con el confinamiento va mucho también de cuidados, y el tiempo es un tiempo limitado, no se estira, las horas son las que son, y ahora mismo, pues se están compatibilizando en muchos casos el teletrabajo con el cuidado. Sabemos también por los datos Tenemos justo una pregunta ahora mismo sobre eso, de cómo compatibilizar unos padres que quieren formar a sus hijos y que tienen capacidad, pero que solo hay un ordenador en casa y teletrabajan, y coinciden los horarios. Claro, ese es el problema, y la idea que debemos de pensar es que también hay que repensar el teletrabajo, ¿no? Porque el teletrabajo también tiene que tener una flexibilidad para ser realmente un trabajo que permita una mejor compatibilización, una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. También tiene que dejar bastante autonomía y bastante flexibilidad al trabajador, pues precisamente en una situación de confinamiento como la actual, para que se puedan compatibilizar tiempos y trabajo, porque ahora mismo lo que está ocurriendo precisamente es que se están aumentando las horas de trabajo. El teletrabajo en muchos sectores está implicando no un aumento de la productividad, en el sentido de que un aumento de la productividad sería si hiciéramos más en menos tiempo, pero lo que se está observando es un aumento del tiempo, lo cual hay muchas empresas precisamente que se están interesando para continuar con medidas de teletrabajo, ¿no? Ya están viendo además también cómo pueden ahorrar en costes energéticos o en costes de alquiler de oficinas en el centro de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que ver también, verlo de manera íntegra y verlo como una oportunidad en positivo y no como una oportunidad, digamos, para explotar más todavía, ¿no? Porque efectivamente los tiempos son limitados y además que en este ámbito de los cuidados se generan unas desigualdades muy grandes que conocemos entre hombres y mujeres. Solamente un dato pequeño. Hay revistas científicas, ¿no? Por hacer referencia a un sector en el que nosotros hemos estado trabajando hasta hace unos meses, yo unos poquitos más y tú unos poquitos menos, porque te has incorporado un poquito más tarde al Parlamento después del Brexit, pero bueno, hemos estado hasta hace unos meses en esa vida. Pues en las revistas científicas el porcentaje que están recibiendo de originales para ser evaluados por parte de mujeres científicas es mucho menor que el de hombres. Es más, hay algunas que están recibiendo 0 artículos de mujeres. Eso quiere decir que
la productividad en el confinamiento o la atención al teletrabajo en el confinamiento también está variando mucho en función de las necesidades de cuidado, ¿no? Sí, además está claro que en el teletrabajo y la formación a distancia han venido para quedarse. Es decir, no han venido solo para solucionar este problema coyuntural que a lo mejor acaba dentro de un mes y ya no volvemos. Pero lo que sí que es cierto es que tanto la educación en general como la investigación, pero en todo el sistema educativo va a coger lo mejor o lo que pueda de este sistema y va a compatibilizar. Ya no va a ser educación presencial o educación a distancia, va a ser una mezcla de la educación presencial con compatibilización a distancia. Y para que eso sea posible, tiene que haber infraestructura educativa, es decir, los estudiantes, los alumnos, las alumnas de toda la Unión Europea y de todos los niveles sociales tienen que tener acceso de igual manera a una tablet o a un ordenador portátil o a un ordenador fijo y a una conexión a Internet, igual que acceden hoy a un libro, y hay bonolibros, y hay libros gratuitos en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos subvencionan no sé cuál, pues hay que darse cuenta de que hoy día tener un portátil o tener un PC o tener una tablet ya no es un lujo y no es para ver dibujos animados o no es para jugar online con los amigos, no, es una herramienta más de formación individual del proceso formativo de un alumno desde, pues a lo mejor no de 0 a 3, pero desde 3 hasta el posgrado y el doctorado totalmente. Por lo tanto, tiene que haber planes de subvención y fondos estructurales para eso. Tiene que haber inversión educativa, tanto por la parte de los centros, de la infraestructura, digamos, pública, concertada y privada, que genera formación y genera contenidos, pero también por la parte del receptor. Tiene que haber planes de acceso a tecnologías y ahí la Unión Europea yo creo que es la que tiene que ser el garante de la cohesión, porque no podemos dejar que un alumno de Rumanía o de Bulgaria tenga menos educación o tenga menos acceso a una educación de calidad que un alumno de Alemania, de Holanda o de España o de Portugal, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que insistir muchísimo. Sí, bueno, yo creo que una digamos, de las salidas positivas que puede tener esta crisis, que desde luego no vamos a pensarla como algo positivo, porque hay muchas personas que están muriendo, otras que están además ni pudiendo despedirse de sus familiares, muchísimas personas que ven su actividad económica, bueno, pues que ha desaparecido, que va a tener muchísimas dificultades para remontar, digamos, no lo podemos decir como algo, pero sí que de las crisis también se aprende, de las crisis también debemos aprender y desde luego desde el ámbito político, desde el ámbito legislativo como estamos nosotros, analizar mucho cuál es la situación para mejorarla, ¿no? Y yo aquí veo sobre todo dos aspectos que en los ámbitos que estamos hablando hoy que pueden mejorar precisamente con esta crisis, y es realmente este plan digital integral de la educación, de verlo exactamente no solamente como una cuestión de infraestructura, no solamente como una cuestión de formación, sino verlo de manera integral, verlo en el sentido de facilitar la igualdad de oportunidades, verlo en el sentido de una alfabetización digital, verlo en el sentido de que los alumnos no solamente aprendan conocimientos, sino aprendan también estos soft skills, ¿no?, que tan importantes son ahora para la incorporación en el mercado de trabajo, y realmente que se avance precisamente en una igualdad de oportunidades que en los últimos años la educación ha ido en el sentido justo contrario. O sea, si en los años 80, por ejemplo, esto se ve muy bien en España, si en los años 80 la educación fue el mayor ascensor social, digamos, de las clases trabajadoras, esto no ha ocurrido en los últimos años, bien, bueno, pues por determinadas oportunidades que se han dado en el mercado de trabajo o porque todas esas actividades extraescolares que unos han tenido para pagar y otros no, porque las escuelas van por barrios y, en definitiva, también el poder adquisitivo va por barrio. Y bueno, es posible que con un buen plan educativo y como estamos trabajando nosotros precisamente con ese apoyo europeo, bueno, pues se puede avanzar precisamente en eso que hemos detectado ahora, esa desigualdad de oportunidades. Y el otro aspecto que yo creo que podemos sacar como positivo de esta crisis es poner la ciencia en el centro, ¿no? Yo creo que ahí también coincidimos en que
está clarísimo. Ahora a la mayoría de los gobiernos también les están asesorando científicos y ahora también ahora en muchos temas. Y nos hemos dado cuenta que la ciencia hay que colocarla en el centro y además que no puede ser una ciencia cerrada, una ciencia, digamos, para que nos lean solamente los colegas para pavonearnos entre nosotros, sino que tiene que ser una ciencia abierta, una ciencia colaborativa y una ciencia pensando en los desafíos reales que tiene la sociedad, una ciencia pensada para mejorarlo. Ahí simplemente permíteme decir que la novedad que tiene el nuevo programa europeo de ciencia, que empezará el año que viene, que es el Horizonte Europa, que es el que sustituye al actual programa Marco, que es el Horizonte 2020, trae una novedad, que es las misiones, que es un modelo, digamos, bueno, que se va a probar en definitiva y que está inspirado en la misión del Apolo 13 de ir a la Luna, como buscar un objetivo concreto, mesurable en el tiempo, con objetivos mesurables y que arrastre, digamos, en la misma dirección a muchísimos actores, incluidas a la sociedad civil, digamos, la visión política. Llegar a la Luna no solamente implicó desarrollar unos cohetes fantásticos que llegaran, sino también una industria textil que permitiera trajes espaciales con los que poder salir al espacio, industria alimentaria que pudiera permitiera alimentar a los astronautas en el espacio y una sociedad que se creyera eso y que eso era capaz y que sus impuestos tenían que ponerse en eso, ¿no? Bueno, pues ahora la idea de emisiones está ahí para empezar y una de nuestras propuestas como del Grupo Socialista es precisamente que se cree también una misión del COVID en el sentido, porque sabemos, bueno, pues que ahora está el COVID-19, pero pueden venir otros virus de esta y nos tiene que pillar preparados, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito del cuidado, en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito, digamos, de la logística en general y también en el económico, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esperemos que la Comisión nos acepte esta propuesta porque yo creo que podría ser muy interesante. Sí, yo creo que como por ir cerrando y no estar tampoco una hora entera hablando, yo creo que hay un reto por delante ahora mismo. El primero y principal es que el Consejo Europeo apruebe ese plan de recuperación, ¿no? Porque esa es la salida, Sí. ese billón y medio, ¿no? Eso es 1,5 millones de millones de euros de los que se está hablando, si al final se puede hacer por las fórmulas mixtas que se están hablando de transferencias directas a fondo perdido una parte o deuda a otra parte, préstamos y tal. Eh, una vez que esté ese dinero hay que darle forma y hay que darle forma y unas cosas irán para unos sectores y otros para otros. Tenemos que ser muy beligerantes para que el sector de la educación, de la innovación y de la investigación no queden atrás, que necesitamos fortalecer la Europa social. Y uno de los problemas más grandes que tenemos de desafección de los ciudadanos al proyecto europeo es porque piensan en mercado europeo, pero no piensan en la Europa social. Si conseguimos que gran parte o una buena parte de ese programa de inversión vaya destinado a no dejar a nadie atrás en infraestructura educativa, a reducir la brecha social que se puede originar si empezamos a combinar, como yo creo que ya toca combinar la educación presencial con la no presencial, hay que cambiar un poco el paradigma y cambiar los objetivos y focalizar en que si ahora la educación va a tener una parte importante no presencial, hay que garantizar que la infraestructura para el acceso a esa educación no presencial no genere desigualdad social. Yo creo que ese es el objetivo del Partido Socialista y del grupo de los socialistas y demócratas en cuanto a educación. Y ya en cuanto a innovación, lo cierras tú. Y Sí, si bueno, alguien pues tiene alguna pregunta más. sí, muy brevemente, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo, ahora acabo de darme cuenta todo el tiempo que llevamos hablando. Bueno, pues que no se olvide la centralidad de la ciencia, ¿no? Ahora todo el mundo la ve muy clara, pero luego es posible que cuando ya vayamos saliendo, porque vamos a salir, sin duda, de esta crisis y de esta pandemia, bueno, pues que se olvide un poco y no se vea la centralidad y la importancia
que sin duda debe tener. Y luego también este plan de recuperación por el que estamos trabajando, en el que estamos apostando, no debe olvidar las transiciones que tenemos que transitar, va la redundancia, ¿no? Que es la transición ecológica y la transición digital. Y eso solo lo podemos hacer con innovación, porque si no, al final lo haremos a base de empleos de miseria, de empleos con bajos salarios. Por tanto, la alternativa es invertir en investigación e innovación, en educación, precisamente para tener esa ciudadanía que permita ese modelo de desarrollo, pero también esa ciudadanía preparada para el mercado de trabajo y para hacer frente, bueno, pues a ese mundo que parecía todavía un poquito lejos, pero que también esta crisis y este confinamiento nos están trayendo ya de manera acelerada a nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues no olvidar, ¿no? Tenemos que, yo creo que ser muy conscientes en eso, yo creo que nuestro grupo lo es, que bueno, que eso es una prioridad y que es la manera en la que tenemos que salir y por supuesto con más Europa y nunca con menos Europa, ¿no? Y aprovechar para decir lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que hay esta idea de que la Unión Europea, no, ahora mismo hay una mala prensa de la Unión Europea, pero bueno, hay que concretarlo mucho en unos cuantos países que tienen gobiernos elegidos democráticamente, igual que el nuestro, y que por tanto, bueno, pues también creen que están mirando por sus intereses y no se dan cuenta muchas veces que sus intereses son también los intereses comunes, ¿no? Entonces, bueno, distinguir un poco entre las distintas instituciones europeas y desde luego dar el mensaje de que Europa está mejor con la Unión Europea y el mundo sin duda está mucho mejor con la Unión Europea también. Así que vamos a trabajar por una Unión Europea mejor, más centrada en la ciudadanía y el bienestar. Y bueno, en eso vamos a seguir, ¿no, Marco? Bueno, como no tenemos ninguna pregunta más, pues yo solo quiero cerrar dando las gracias a todos los que han estado con nosotros esta tarde, que hemos tenido hasta 25 o 30 en algún momento y va subiendo y bajando. Y ahora mismo estáis viendo el directo 17 personas, pues daros las gracias. Esperemos que os haya sido útil y bueno, pues estamos, como tenéis nuestras cuentas de Instagram de los dos, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, pregunta, iniciativa que podamos canalizar a partir de ahora en todo esto que viene esta legislatura, que va a ser muy productiva en recuperación tras el COVID y en este caso recuperación de la educación y la investigación. Yo me despido aquí y dejo que tú cierres, Lina. Gracias. No, simplemente eso, agradeceros y saber bueno, que somos vuestra voz en Europa y que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, sugerencia, queja que nos queráis hacer llegar. Procuraremos hacerla también llegar a las instancias que sean pertinentes. Bueno, pues un abrazo, cuidaros mucho todos, todas, porque bueno, todavía nos queda un esfuerzo final para salir de esto. Y besos, Marco. Y ahora aplaudir, que toca. Chao.